Vamos a continuar con el estudio de este libro titulado Bases para una paternidad espiritual bíblica. Hoy nos toca estudiar el capítulo número 8. ¿En las manos de quién arriesgas tu vida? Es normal y es natural que un hijo siempre confíe en su padre, principalmente cuando éste manifiesta claramente que él depende de Dios. Entonces no hay motivo para no confiar. Los hijos naturalmente confían en su padre. Vamos a ver para confirmar y sacar algunas enseñanzas de esto. Vamos a ver la historia de Abraham y su sacrificio de Isaac. Dice en Génesis 22, 6 al 8, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Interesante esa frase, me encanta esa frase. Padre mío. Había un lazo espiritual de paternidad entre Abraham e Isaac, un lazo tan profundo que produjo en Isaac una confianza absoluta en la visión que su padre había dicho que había recibido de parte de Dios, una revelación. Y él respondió, dice la Escritura: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Se presume que en ese momento Isaac probablemente tenía entre 15 y 20 años de edad, ya que fue capaz de subir al monte cargando una cantidad de leña suficiente como para quemar entero un animal. Y Abraham era un anciano que tendría entre 115 y 120 años si había tenido Isaac a los 100. Entonces, en virtud de este análisis, vemos que Isaac muy fácilmente podría haberse resistido a su propio sacrificio. Un empujón nomás al anciano padre y salía corriendo, no tenía ningún problema para evadir ese sacrificio. Pero tanta era la confianza que tenía Isaac en su padre, que voluntariamente se dejó atar y poner encima de la leña para el holocausto. Dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Miren si tuvo tiempo. Edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Miren el proceso. El proceso es impresionante, el proceso es impactante, no solamente para el corazón del padre, para el corazón de Abraham, es impresionante y es impactante para el corazón del hijo. Ese hijo que era un joven fuerte, se dejó atar, esperó a que a su padre armara, construyera el altar, pusiera la leña sobre el altar, se dejó atar de manos y de pies y poner sobre la leña. Hubo un proceso y yo los invito a analizar y a ver, a visualizar el corazón de ese hijo, el corazón de Isaac. Todo hijo desarrolla un nivel tan grande y tan incondicional de confianza en su padre espiritual que llega a poner la propia vida en sus manos. Eso puede resultar una bendición cuando el padre espiritual es un verdadero hombre de Dios, que ha recibido su visión como lo era Abraham. Pero es muy peligroso cuando el padre espiritual no es un verdadero siervo de Dios. Y aquí es donde quiero poner el énfasis en esta lección. Abraham sabía que su vida se multiplicaría a través de su hijo, porque Dios se lo había revelado y él le había creído. En tu simiente, le había dicho Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esa era su visión, sobre la que ejerció una fe tan grande y tan incondicional que creyó que Dios levantaría a la vida a Isaac aún después de que fuera sacrificado ese día. Por eso Hebreos lo expresa de esta manera.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Creía en Dios Abraham, pero cuando un hijo es formado, guiado y aconsejado por un falso siervo de Dios, está arriesgando su vida espiritual y su propio ministerio futuro. Está recibiendo patrones de conducta no coincidentes con el modelo de Dios, que van desviando gradualmente el foco del Hijo hacia un rumbo cada vez más distante de la visión que surge de la revelación de la palabra de Dios. No obstante, muchos continúan afirmando que no les interesa demasiado cuán desastroso sea el estilo de vida de su padre espiritual, porque ellos lo consideran el ungido de Jehová. Eso es terrible, eso es terrible. Lo aman, lo aceptan y lo escuchan porque, por ejemplo, fue quien le presentó el Evangelio por primera vez, y eso aparentemente lo convierte en un siervo que cuenta con el respaldo del Señor. Sin embargo, debemos entender cabalmente que lo que Dios respalda cuando se predica el Evangelio es su propia palabra y no necesariamente al que lo transmite. Dios usa su palabra y no la herramienta que está transmitiendo su palabra. Debes entender que la herramienta no es lo importante, sino la obra que el dueño realiza con ella. Cuando deseas clavar un clavo, si lo haces con un martillo reluciente o con un martillo oxidado, el resultado es el mismo. Tal es el caso de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que a pesar de su maldad fue un instrumento que Dios utilizó para su propósito. Y esa es la razón por la que lo llama 2 veces en el Antiguo Testamento, 2 veces llama a Nabucodonosor mi siervo, en Jeremías 25:9 y en Jeremías 27:6. Inclusive Satanás fue un instrumento utilizado por Dios para que Job conociera a Dios. Por eso Job termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El instrumento que usó Dios para lograr esto en Job fue al mismo Satanás. Muchas veces la elección de un padre espiritual inadecuado obedece a la incapacidad del hijo de asumir compromisos y la incapacidad del hijo de hacer sacrificios. Entonces busca un padre divertido, que disfruta de la vida, que no asume demasiadas responsabilidades, que es aparentemente exitoso, es simpático y con quien la va a pasar bien, y su vida cristiana va a resultar más fácil. Alguien para quien Dios es una póliza de seguros para asegurarse el logro de las metas personales y los éxitos. Este fue el error del joven rico que se acercó a Jesús. No quería hacer sacrificios. Y de acuerdo con la enseñanza bíblica, no sirve, de ninguna manera sirve un hijo espiritual que no esté dispuesto a hacer sacrificios para servir al Señor. De inmediato Jesús detectó esto en el corazón del joven y le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús probó al muchacho para ver si estaba dispuesto a realizar el sacrificio más grande que podía y de ese modo convertirse en su hijo espiritual, siguiéndolo. ¿Vieron el detalle? Siguiéndolo. Casi siempre se habla del sacrificio de Abraham como padre, pero cuando evidentemente el sacrificio fue grande porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por pedido de Dios, pero no podemos menospreciar de ninguna manera el sacrificio de Isaac, quien voluntariamente estuvo dispuesto a dejarse sacrificar en holocausto. Isaac subió al monte cargando la leña para su propio sacrificio, se dejó atar y poner en el altar encima de la leña y soportó que su padre tomara el cuchillo, lo levantara para degollarlo. Dice: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Sin duda, Isaac también creía en la visión transmitida. Miren, qué interesante esto. Sin lugar a dudas, Isaac también creía en la visión transmitida por la revelación de la palabra de Dios
a su padre, por eso él mismo pudo bendecir a su descendencia. Él también pasó a integrar el capítulo 11, los héroes de la fe de Hebreos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. También era un hombre de fe. Pero antes de tener descendencia, tuvo que estar dispuesto a sacrificarse por cumplir lo que Dios le había demandado a su padre. Cada discípulo tiene la ineludible obligación de saber detectar cuando el que lo quiere adoptar como hijo espiritual es un verdadero siervo de Dios o no. Cuando es un verdadero siervo de Dios con una revelación correcta de la palabra de Dios y una visión clara del propósito del Señor. Esto no es muy difícil de hacer, Sin embargo, muchas veces los sentimientos del hijo le juegan en contra, principalmente cuando el pretendido padre fue un instrumento de bendición en algún momento de su vida cristiana y el hijo quedó ligado a él por la gratitud y por el afecto. Se debe evaluar el estilo de vida de la persona. ¿Qué estilo de vida tiene? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cómo es su matrimonio? ¿Cómo es su vida laboral? ¿Sus acciones? ¿Sus pensamientos? ¿Sus palabras? ¿Su responsabilidad frente a los compromisos? Y los resultados de todas estas cosas en su propia vida. Jesús nos enseña que son los frutos los que revelan si una persona es un verdadero siervo de Dios. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un padre espiritual debe ser probado y digno de confianza, porque abundan los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es responsabilidad del potencial hijo espiritual examinar a los que afirman ser obreros de Dios. Se lo dice Pablo a los tesalonicenses, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Hay una elección de los hijos hacia el Padre en virtud de los frutos. Le dice en la siguiente carta a los tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras, está hablando Jesús, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo de probar a los falsos padres espirituales, y hallarlos mentirosos o veraces, determinar si la visión que tienen responde a una revelación recibida de la palabra de Dios, o es una empresa, un emprendimiento, una empresa personal a la que están siguiendo. Por esta razón la Biblia nos exhorta a sujetarnos, a líderes espirituales a causa de su noble carácter y servicio espiritual. Primera Timoteo dice, Primera Corintios, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Después dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Todo esto a la iglesia de Corinto, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. A los filipenses le dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. A los tesalonicenses les dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan
entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. A Timoteo en la primera carta le dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar e enseñar. En Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad qué cosa. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vemos que los siervos de Dios deben ser probados. No te podés someter a cualquier padre espiritual porque estás poniendo en riesgo tu propia vida espiritual, dejándote atar y poniéndote en el altar y dejando que levante su mano con el cuchillo. La dependencia emocional que se crea entre un hijo con su padre espiritual no es ni más ni menos que dejarse atar y colocar encima de la leña preparada para quemar el holocausto. Cuando el que tiene el cuchillo es un siervo de Dios, no hay problema, porque tiene la revelación y la visión de Dios. Y es el Señor quien te está probando a ti para ver si estás dispuesto a realizar sacrificios para heredar el manto de este siervo. Pero debes tener cuidado con las consecuencias sobre tu vida y sobre tu ministerio. Cuando el que tiene el cuchillo en su mano no es un hombre de Dios, sino un falso profeta.